algo que es muy importante. Además de que estamos enfrentando ese efecto inercial de los gobiernos del PRI y del PAN con muy malas políticas, y además de que estamos asignando mucho más presupuesto de lo que ellos habían asignado, lo que ya no queremos hacer, y lo acaba de mencionar también la diputada, muy al estilo del prianismo anterior, es que el Estado antes, en la época neoliberal, renegó de sus responsabilidades. Amigos y amigas, me da gusto estar nuevamente con ustedes en esta información. En la Cámara de Diputados se llevó a cabo un debate por medio de una videoconferencia entre la diputada del PRD y una diputada de Morena. Las dos son diputadas federales. Ahí la diputada del PRD acusa al presidente que está haciendo una campaña obsoleta en contra de la violencia de género. Además se fue más lejos. Acusó al presidente López Obrador de ser un irresponsable porque un día en una conferencia dijo que cerca del 90% de las llamadas al 911 son falsas. Amigos y amigas, el presidente no dijo exactamente eso. El presidente lo que dijo, que las llamadas al 911, cerca del 90%, sí son falsas, pero no dijo que exclusivamente de las llamadas de violencia de género. Amigas y amigos, eso es una verdad, pero la diputada del PRD trata de confundir al pueblo. Vamos a ver la noticia. Este es lo que se dice de las llamadas del 911. El 85% de las llamadas realizadas al 911 son bromas, amigos y amigas. El 85% de las llamadas al 911 que recibió la central de emergencia del C5 del Estado de México fueron falsas o no eran una emergencia. Solo el 13% eran para pedir ayuda, amigos y amigas. El Centro de Atención de las Llamadas de Emergencia del 911 recibió más de 6 millones de telefonemas, de los cuales el 85% fueron bromas. De esas 6 millones de llamadas, 5 millones fueron de bromas, amigos y amigas. Entonces el presidente López Obrador no está mintiendo. Pero esta diputada del PRD trata de confundir a la gente. Buscan cualquier cosa que diga mal el presidente para tratar de hacer raja política. Amigos y amigas, vamos a ir al video de ese debate. Sí, adelante, diputada. Ya la escuchamos. No, es que son sus manos libres. Tiene que quitarlo, diputada. Sí, lo que pasa es que si quita sus manos libres, entonces podemos tener el micrófono. Manos libres es el audífono que trae puesto. Exactamente, es el audífono. El audífono tiene que quitarlo, por favor. Bueno. Ahora sí, perfecto. Ahí, diputada. ¿Me escucha bien? Diputada Almaguer. Bueno, Silvia. Ahora sí, perfecto. Adelante, por favor. Ahí estamos. Diputada Almaguer. ¿Me escucha? Diputada Almaguer, ¿me escucha? A ver si pudiéramos auxiliar entonces a la diputada. ¿Me Silvia, bueno. Perfecto. Sí, ya la escuchamos, diputada. Muy bien. Sí, diputada, la escuchamos. Ella no me escucha, me parece. Bueno, esto es parte de lo que es. La escuchamos, diputada, por favor. Diputada Almaguer. Silvia, ¿me escuchas? Sí, ya la escuchamos, diputada. Muchas gracias. ¿Ya me escuchan? Sí. ¿Ya me escucha, Silvia? Sí, diputada, ya la escuchamos. Sí, ok. Pues miren, gracias. Sí, estaba con el manos libres desde hace un rato. En México, en efecto, hay muchas violencias. Y todas las violencias más crudas, las violencias que se cometen contra las mujeres por razones de odio, son las más graves. Tenemos hoy la razón de 10.7 mujeres asesinadas al día. Y el asunto de las penas y la punibilidad es un asunto que le corresponde a los códigos penales. En efecto, la violencia
contra las mujeres es una violencia resultado de las estructuras sociales, culturales, políticas, sociales, económicas, étnicas, de raza y todo lo que hemos dicho en otras ocasiones. Es una terrible tendencia que está en aumento en México de los asesinatos contra las mujeres, y estos datos se refieren únicamente al tipo de violencia de género, que es un tipo de violencia, como ya dije, de alta gravedad. Sin embargo, hay otras dimensiones de este mismo fenómeno que también están altamente presentes en el país, que son todas las violencias, la laboral, la escolar, y hay una violencia que genera escalonadamente el resto de todas las violencias, que es la violencia institucional. Y nosotras, las feministas, que también hoy estamos en la Cámara de Diputados, le denominamos violencia feminicida, porque es la violencia de las estructuras, es la violencia de las instituciones. Sí, las violencias se generan por el problema de las desigualdades, pero particularmente se generan por una falta de responsabilidad de las instituciones en México que no atienden. Dicen que los datos y que las llamadas, por ejemplo, a 911 son falsas. Lanzan como una respuesta a las denuncias y a las demandas que hemos venido haciendo la sociedad civil, las feministas, las abogadas en México. La respuesta del gobierno es que cuenten hasta 10. Una publicidad de hace 25 años que no es la respuesta. Esa no debe ser la respuesta del Estado mexicano. Lo que nosotras hemos estado pidiendo y exigiendo es que desde Palacio Nacional no se minimice la pandemia que nosotras hemos llamado la otra pandemia, que es la pandemia que no se ve, que es la pandemia que se minimiza, que es la pandemia que se dice que las mujeres mienten, que se dice que las llamadas son falsas y todo lo que se ha venido diciendo desde el discurso oficial. Y la respuesta a lo único que le alcanza al gobierno federal es una campaña obsoleta, porque está fuera de la realidad, como es la campaña de cuenta hasta 10. Entonces, como esa no es la respuesta, la sociedad civil organizada integró un grupo, del cual un grupo de diputadas somos parte, que se llama Nosotras Tenemos Otros Datos, porque los datos que además nosotras tenemos son los datos que han estado publicándose permanentemente desde el Secretariado Nacional de Seguridad Pública. Y entonces, una de las principales denuncias, Silvia, que nosotras hemos venido exigiéndole al gobierno federal es el cumplimiento del artículo 58 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que el artículo 58, como tú bien sabes, tiene que ver sustancialmente con etiquetar todo el presupuesto, como lo hicimos en diciembre del año pasado, para la igualdad. El presupuesto, desde hace varios años en la Cámara de Diputados, que también ese es un logro que muchas personas desconocen, que es un logro de las legisladoras feministas, que es un logro del movimiento amplio de mujeres y feministas, es ponerle al presupuesto perspectiva de género. Y entonces nosotras lo que hemos estado solicitando es que no se toque ese presupuesto, y porque está ya garantizado en el artículo 58, como lo ha venido haciendo la Federación. Todo lo que se les atraviesa y se les ocurre, lo toman, además del asunto de los fideicomisos, lo toman de todo lo que tiene que ver con la etiqueta del anexo 13. Entonces, eso es estar violentando permanentemente la ley. Y nosotras estamos en esa exigencia. Igual que lo hicieron con el Instituto Mexicano Nacional Indigenista, de quitarle a los canis
el presupuesto que tenía asignado para los centros de atención de mujeres indígenas y afromexicanas. Nuestra principal exigencia es esa, y la hemos venido haciendo de manera reiterada. Todo lo demás que se diga puede ser atendido. Lo que no puede evadirse ni debe evadirse, porque es un derecho constitucional del artículo 1 de la Constitución y del artículo 18 y 19 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es que el Estado no puede evadir ni debe evadir la responsabilidad que tiene para atender todas las violencias contra las mujeres y las desigualdades. Silvia. Gracias. Silvia, perdón, por favor. es que sí, hay un par de cosas que es muy importante precisarle a la diputada para que lo tenga claro, porque es una gran falacia afirmar que el tema de la violencia, de las violencias, específicamente la violencia de género, no sea muy prioritario en la Cuarta Transformación. Fíjate bien, el primer presupuesto aprobado por Morena, remitido a la Cámara a la Cámara de Diputados por el presidente, tuvo un incremento súper agresivo por encima de la tendencia que había en los gobiernos anteriores, porque no podemos dejar de decir, y la diputada seguramente estará de acuerdo, en que buena parte del problema que estamos afrontando en esta materia de discriminación y violencia de género, etcétera, es un efecto gravísimo de las políticas fallidas de muy cuestionable eficacia que se pusieron en práctica por los gobiernos neoliberales, por el PRI y por el PAN, que creyeron, ¿no?, que con eso que implementaban y con esos compromisos internacionales y tratados, no sé qué, ¿no?, afrontaban el problema, pero nunca adoptaron acciones a nivel doméstico para realmente realizar los objetivos planteados en los tratados internacionales. Primer problema, o sea, traemos un problema histórico gravísimo de neoliberalismo, de malas políticas y de ineficacia gubernamental del PRI y del PAN. Dos, el presupuesto que te decía, que tuvimos en el primer año, se incrementó en un 60% respecto al 2019. Pasamos, fíjate bien, para esta materia de violencia del tema de género, de 66,000 millones de pesos a 103,000 millones de pesos. 103,000 millones de pesos que se han distribuido en 33 ramos, en 107 programas presupuestales, ¿no?, que tienen todos que ver con materia de género. Por eso es una gran falacia que no les vamos a, nadie ya cree eso que ahora están diciendo de mentiras, que a la 4T no le importa. El presidente lo único que dijo es que ciertas llamadas de un teléfono no eran como cuando llaman a los bomberos, ¿verdad?, y resulta que no hay incendio. Eso es lo único que refirió, pero todo lo demás, todas sus demás acciones sistemáticas demuestran que el presidente es un humanista al que le importa muchísimo el tema de las mujeres, y con esto del presupuesto, con haberlo subido 60% el primer año, lo demuestra. Te digo algo más, solamente el presupuesto para eliminar la violencia de género también se incrementó en el 2020, y la Cámara de Diputados, te cuento también, aprobó más de 1,200 millones de pesos para 3 dependencias federales que tienen que ver con la erradicación de la violencia, que son la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar las Violencias contra las Mujeres, que es el CONAVIM, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, y el Instituto Nacional de las Mujeres. A estas 3 dependencias se les dio un presupuesto de 1,200 millones de pesos, además del 60% en los demás programas que se había puesto, que se había definido antes. Es absolutamente tramposo e inadecuado decir que en la Cuarta Transformación el tema de afrontar las violencias no nos importa. Pero además te doy más datos para que la diputada también los vaya registrando, y todo nuestro público. Algo que es muy importante. Además de que estamos enfrentando ese efecto inercial de los gobiernos del PRI y del PAN con muy malas políticas, y además de que estamos asignando mucho más presupuesto de lo que ellos habían asignado, lo que ya no queremos hacer, y lo acaba de mencionar también la diputada, muy al estilo del prianismo anterior, es que el Estado, antes, en la época neoliberal, renegó de sus responsabilidades y entonces subrogó los servicios, con el tema de las guarderías, por ejemplo, ¿no?
Entonces, ya no se sabía, les dan un presupuesto a un grupo de privados o organizaciones no gubernamentales, algunas de cierta dudosa eficacia, ¿verdad? Y entonces de pronto te encuentras que había miles de niños que dijeron que estaban en guarderías, pero no estaban porque el dinero se le daba. Entonces, todo eso que estuvo mal hecho en el neoliberalismo, ahora lo vamos a hacer bien. Por eso, lo que están ahora, de lo que se están quejando, ¿no? Es de la red esta de refugios para el apoyo de las mujeres que son víctimas de violencia, lo cual es muy importante, pero el problema es que se delegó a los privados esa función, son organizaciones no gubernamentales que quieren seguir recibiendo, y por eso están un poco enojados, quieren seguir recibiendo el dinero a como lo recibían antes, pero no acaban de entender que nosotros ya estamos haciendo las cosas de manera diferente. Ya no es darle dinero a privados, organizaciones no gubernamentales, para que ellos se hagan cargo, porque esa no es la política de este gobierno. La política de este gobierno, como muy bien lo dijo la diputada, es que nosotros ya no le vamos a subrogar los servicios a otros. Ahora lo vamos a hacer nosotros con el presupuesto, ¿no? Es obvio también decir que ante esta emergencia sanitaria, pues obviamente la gente está en su casa, llevamos 3 meses, las familias están un poco desesperadas, ¿no? Y es natural que estas condiciones absolutamente diferentes a todo lo que habíamos vivido antes en este país, pues se esté incrementando un poco ciertos, o mucho, o medianamente, ciertos episodios de violencia o la generación de situaciones que de alguna manera predisponen a eso. Es repito, una consecuencia asociada al confinamiento. Eso se está enfrentando de manera muy eficaz por el gobierno también. Estos señores de la oposición hablan como si el presidente López Obrador recibió a un pueblo viviendo en la abundancia. Fue todo lo contrario. Recibió a un pueblo empobrecido, a un pueblo sin esperanzas. Llega el presidente López Obrador y el pueblo, la gran mayoría del pueblo de México, hoy tiene la esperanza de que el presidente López Obrador saque a este país del atolladero donde lo dejaron esos gobiernos neoliberales, esos políticos que se robaban el dinero del erario público, que saquearon al país. Es muy fácil taparle la boca a estos señores de la oposición, porque no les queda criticar al presidente López Obrador. Amigos y amigas, me despido de esta información. Ya sabes, si te gusta, suscríbete a este canal. Además, compártela porque es muy importante que los mexicanos estén enterados de la Cuarta Transformación. Nos vemos en el próximo video.